Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo está el mundo? Bueno, aquí estamos pasando calor en Uruguay. Bueno, hoy estamos a 8 ya a 8 de febrero y realmente en Uruguay estamos con calor, pero bien, y tratando de llevarla lo mejor posible, eso seguro. Bueno gente, hablando de un tema acá, sin mucho preámbulo, aquí el canal de ustedes que ustedes han encontrado o que ustedes están suscritos, Los Liberados. Samuel Eduardo es mi nombre y bienvenidos, muy bienvenidos. En este canal siempre tratamos de, con el pensamiento libre y crítico, pero con criterio, no con crítico por decir que es algo que, sino con criterio. Y en este canal tratamos de pensar en las ideologías que hay, en la cantidad de muchas veces formas de atrapar a la gente en diferentes formas de vivir y ideologías. Entonces nos damos cuenta de eso. Vivimos dentro de eso. Y con todo el cariño y el afecto lo hacemos para aportar desde el punto de vista de alguien que salió de esos lugares religiosos, que estuvo participando de lleno en una religión y también que sabe algo de sectas, de historia, como yo. Gente, desde el aporte, no para chocar con las personas, no para chocar con las personas, sino no con esa intención de andar haciendo espectáculos de mediáticos de decir aquel está equivocado, horriblemente equivocado, y no es con esa intención, es con la intención de aportar y aportar no contra las personas. Las personas pueden seguir, si quieren seguir en sus creencias, si quieren seguir. Es algo muy personal lo que nos pasa a cada uno, y es una búsqueda personal lo que nos pasa a cada uno, la liberación de encontrarse uno con las realidades. Hay que buscar, investigar y profundizar, más allá de lo que te propongan. A eso es lo que muchas veces en este canal nos referimos. Sin más preámbulo, vamos al tema. El tema es bajo el título Atrapados. El tema es bajo este título, Atrapados. Atrapados por la sugestión, la superstición, la ignorancia. Gente, qué importante es esto de considerarlo y saber y volverlo a día tras día a considerar en cuanto a lo religioso. Te enseñan, te dan pautas de lo que realmente es la vida.
y te dicen y te enseñan, Cristo, el Señor, es la vida. Él es la vida. Te enseñan y te adoctrinan, te llenan de dogmas, te llenan de una cosmovisión y paradigmas que solamente desde esa forma y en esos preámbulos y ambientes hechos de alguna forma te pueden, hechos de alguna forma ambientes en el sentido de alguna forma dicho de esto como para hablar de prisa, ambientes que te forman y que te tienes que aceptar que así son las cosas. Tristemente, tenemos que decir de este canal, como siempre, lo que es verdad, lo que está considerado como ya superado e investigado, de que las religiones están hechas en base de cuentos. Esos cuentos vienen de leyendas, de inspiraciones, de sueños, de personas que han soñado, de personas que han inventado, en lo verbal, en lo verbal. Y se pasó cuando empezó a existir la literatura y la forma de escribir, la escritura más bien dicho primero antes que la literatura. Se empezó a narrar la inventiva, el invento, los muchos inventos del hombre hablando acerca de la humanidad, de los principios del mundo, gente muy delicada, muy delicada. ¿Qué pasa? Estamos un poco considerando ese contexto para decir que de ahí vienen las religiones y todas en común se dan, y vamos a hablar también, considerar las sectas, los grupos sectarios, con sus líderes, con sus formas, también tienen mucho considerando realmente cómo se manejan, tienen mucho de religiosos y a su vez los religiosos tienen muchos de sectarios. Y no, lo más probable es que no quieren que sepas esto. Pero la libertad es personal, la libertad es de cada uno. Lo que ellos apuntan es a una necesidad que cada uno está viviendo y aparte de esa necesidad que cada uno está viviendo, te tienen que encontrar vulnerables para comenzar el trabajo fino de involucrarte en sus grupos, invitarte, predicarte, de alguna forma empezar a encerrarte. Gente, es realmente triste la forma que se da el cautiverio, porque no podés pensar en otra cosa. Si querés estudiar historia, estudialo, sí, pero ojo con los libros que lees. Y cuando querés acordar, está limitado.
forma de estudiar, por la forma de profundizar, porque no podés profundizar en ciertas cosas. Y ellos te van dando los materiales como para que estudies, pero no vayas a estar estudiando cosas que te lleven a conocimientos, a cosas que tienen que ver con lo real, sino solo con lo que te proponen, nada más. Gente, es muy delicado esto. Lo quería compartir en nuestro canal una vez más, de otra forma, hablando de otra forma. La superstición nuestra, de muchas personas, no la mía, pero de muchas personas, el ser vulnerables, el estar eh, muy dispuestos de alguna forma por nuestra forma de vivir, por nuestros sufrimientos, por nuestras necesidades como personas, nos hacen vulnerables y dependientes, y muchas veces caemos en estos errores, caemos en estas religiones, en sus propuestas, y somos atrapados. Tenemos que tomar conciencia de esto porque no existen tales cosas como el diablo, como la eternidad, como Jesucristo, como Dios mismo. No existen. Y lo tenemos que decir claro porque vienen de inventos, de leyendas, de cuentos que antes que ser escritura y ser escrito fueron inventivas verbales que cada uno en su tiempo le fue relatando a su pueblo de una forma o de otra como fuera en su momento percibido, que quizá no es esto que hoy conocemos. Detrás de esto hay mucha idolatría, hay muchos movimientos sectarios y muchos movimientos religiosos que pretenden hacer una empresa de las personas para que vivir de ellas y de su fe, de su ingenuidad, de su ignorancia, de su superstición y su sugestión. Porque les dicen muchas veces, desde los púlpitos les predican y les dicen, es necesario que el que se acerque al Señor crea. Y ya con ese candado que te ponen allí, tenés que creer, y en el creer, que no sabes muy bien lo que es, pero te das cuenta por lo que te explican ellos, que creer es aceptar lo que ellos te vienen diciendo y explicando, y aceptar sin dudar, y aceptar sin ninguna clase de cuestionamientos, porque el Señor lo dice así. Es muy triste, muy desalentador pensar cómo hacen de las personas ovejitas, animalitos, que no razonan. Y a su vez están atrapados en esa forma de pensar, en esa forma de aceptar una realidad que te imponen cognitivamente en lo psicológico y te van instruyendo que ese Salvador Jesucristo es el dueño de la vida, es el que nos salvó, es el que nos redimió delante de Dios.
y como tal nosotros debemos adorarle, le debemos aceptar, debemos recibir todo lo que viene de él, pero a su vez no nos damos cuenta en los mensajes, en el contexto en el cual muchas veces estamos en esos grupos, nos damos cuenta que el verso, lo que ellos están diciendo y defendiendo, ellos mismos están defendiendo y cuidando de que sea así, porque ellos son los representantes de ese Cristo. Y a su vez sacan de una forma o de otra su recompensa, sobre todo de esto y tiempo de tu vida. Porque te quieren usar, de una forma o de otra te quieren usar, de una forma o de otra te usan, de una forma o de otra usan tu falta de saber lo que es verdadero y también tu necesidad. Estás atrapado. El tema es darse cuenta y reconocerlo y buscar ser liberado. Pero estás atrapado muchas veces en sistemas hechos ya desde hace muchos años, sencillos de entender cuando uno está afuera y estuvo adentro. Por eso es que yo lo comparto. Mucha gente piensa que las sectas son una cosa y las religiones son otra, y es verdad, en lo grueso del tema es verdad. Pero muchas veces hay religiones, muchísimas religiones que tienen muchos de sectarios, tienen mucho de características sectarias, y muchas sectas tienen características de religiosas. Y más allá, más acá, se va dando esto. Gente, yo no los quiero aburrir. Hay muchas personas que en su momento se quitaron la vida por ser religiosos fanáticos y creer que se venía el fin del mundo. Yo no me acuerdo si era en el 47, en el 60 y pico después. Les doy fechas como para que usted tenga una idea. Si no fuera un poquito menos, un poquito más en los años. Gente fanática que vendió todos sus bienes y que solamente esperaba que viniera ese Mesías resucitado, esperado en su venida, como dice y enseña la Escritura. Gente, no vino, no viene, ni vendrá ningún Salvador, ninguna. El Apocalipsis no se sabe quién lo escribió en el sentido de cómo estaba esa persona. Supuestamente fue Juan, el discípulo amado de Jesucristo. Si ese Jesucristo existió, porque no se sabe si existió históricamente, después de lo que hicieron de él, fue un personaje para basar toda la religión y la nueva religión oficial en el tiempo de Roma y después todo lo que se extinguió en él y en todo lo que crearon en él. Gente, es delicado en el sentido de que hay muchas personas que están ciegamente pensando y viviendo y hablando al aire, pero hablando al fin
de que les parece una falta de respeto si ellos no dan gracias, no oran, no hacen diferentes rituales de alguna forma comprendidos en diferentes iglesias, diferentes congregaciones. Gente de alguna forma esclavizados por un sistema en base a la ignorancia y en base a cuentos, historias, mitos, leyendas, escritos antiguos. Están atrapados. Y el que toma conciencia de eso es la oportunidad de comenzar a liberarse. Están atrapados de una forma psicológica, de una forma mental. Hay que ver, gente, tristemente, hay que pensar esto y hay que tratar de digerirlo. Tristemente hay mucha gente que está tan metido, que están muchas veces, como en algún otro video lo he dicho, están guerreando y luchando con un diablo imaginario que le han metido en la cabeza por decir algo. En cuanto a las enseñanzas y las doctrinas que a la gente le meten desde niños en la cabeza. Que el diablo es el Dios de este siglo y de este mundo y que está gobernando en este mundo con la maldad. Y ellos están continuamente o muy consagradamente orando, ayunando, pidiéndole a Dios, a ese Dios que no existe, que es el Dios del cuento, pidiéndole que les dé fortaleza, les ayude, les quite esta enfermedad, les libere a esta familia de esto otro. Y muchas veces no pasa tal cosa. Otras veces, porque pasa, se lo adjuntan y se lo adjuntan a Dios. Porque pasó de que se empezó a recuperar la persona y se sanó y está bien. Ay, fue obra de Dios porque Dios... ¿Qué pasa con los demás? No, porque es la voluntad de Dios de que no se salvara, de que sufriera y de que de alguna forma dejara este mundo con esa enfermedad. Y las cosas no son así como ellos la presentan. Eso es un punto, como otros que ya tocamos, como otros más que ya existen. Esto del tema de las religiones en base a la fe en un Dios, que esa fe es igual a aceptar todo lo que los hombres te digan de Él y no lo dudes. Y te sujetes, estés realmente sumiso a lo que ellos te impongan. Cualquiera que sea que esté representando y cualquier nombre de cualquier iglesia. Es lo mismo. Gente, lo que les decíamos de este canal, que sean liberados. Lo que les decíamos de este canal es que sean liberados, pero es personal la búsqueda. No esperen que sea colectiva. Es personal que cada uno de ustedes esté estudiando, profundizando, interesándose. Hay tanto material hoy en día con la tecnología y con estos medios que hoy en día nos rodean de la plataforma de YouTube, como otras más. Hay tanto material. Quería, ya que estamos terminando este video y también aporte que pensamos que hacemos con todo, realmente con toda la conciencia y el corazón.
en medio de este aporte queremos decirles, invitarles a que busquen a un hombre que se llama Mauricio José. El apellido no me acuerdo porque es medio raro, pero él tiene un canal en YouTube que se llama El Rey Desnudo o El Rey va Desnudo, en base a unas históricas palabras de un niño que supuestamente vio un rey desnudo y quedó eso en la historia como una referencia simpática. Gente, este hombre le puso, porque le resultó simpático justamente esos nombres, ese nombre, El Rey va Desnudo. Ustedes buscan así en esta plataforma, busquen. Él habla de sectas, él habla de religiones, él habla y deja claro muchísimas cosas que realmente dan para pensar y reflexionar con datos precisos. Gente, les invito a pasar por ese canal y también a los que quieran y puedan buscar la forma de ver, asomarse a la realidad. En la realidad, ese Dios como ese diablo son puro cuento y también, no por ser cuento y puro cuento, son una problemática en la sociedad, con el cuento de que atrapar a la gente con el miedo y el temor de la vida eterna y el infierno, a los cuales Jesucristo mismo condenó y Dios mismo condenó. Esto dicho por los hombres que hablaron de Dios, ¿verdad? Condenó a aquel que no le obedeciera, aquel que no fuera y aceptara por fe sus mandatos y todo lo que te proponen. Gente, están condenados a vivir fuera de la voluntad de Dios y también perdidos. Pero aparte de eso, ganarse de que no vivan la eternidad aquí en la tierra, que ya la pueden empezar a vivir. Esas son las enseñanzas que tienen en su psiquis y que las comparten, porque así las interpretan con alguna ayuda de un invento que se llama teología. Interpretan de que Dios les habla. Gente, esto es realmente de terror, porque hay mucha gente que se lleva por esto y vive por esto y sufre muchísimo y son víctimas de un sistema en el cual no se sabe qué hay después de la muerte, pero en un sistema que te enseña de que hay un infierno y hay una vida eterna en ese sistema que se han inventado con la religión. Gente, espero que esto haya sido de aporte claro y preciso. Quise dejar claro que la gente está atrapada en este pensamiento y en este sistema que les imparten y les imponen de alguna forma ciertos religiosos. Ustedes pueden estar liberándose en cualquier momento. De cualquier forma pueden dejar a su libre criterio y a investigar lo que es verdad con la historia. ¿Y qué habla la historia acerca de esos temas que ellos proponen? Y de otros más, que ellos no te van a dejar si seguís encerrado y atrapado en sus dogmas y enseñanzas y doctrinas, no te van a dejar conocer. Tu vida, tu libertad es mucho más valiosa que esa propuesta de las religiones, cualquiera sea. Gente,
arriba. Nos vemos. Quisimos dejar este aporte hoy, a pesar del calor, y también con mucho gusto. Un abrazo les mando, que sigan bien. Y arriba a pensar, y también aquellos que no están pasando por esta etapa de estar liberados, a liberarse de ese karma, de ese peso. Otra cosa que te meten es la culpabilidad. Tú eres culpable porque el Señor murió por ti. Un absurdo. Un absurdo. Porque Dios, si realmente existe como el Dios que dicen que es, no necesitaría de sacrificar a ningún hijo, ni hacer ningún sacrificio como el que hizo de hacer sufrir a un hombre, como supuestamente fue Jesucristo. Y esto es un poco de verso entreverado con no se sabe si fue realidad, porque ya aprovecharon la jugada para el invento de la religión oficial que hoy conocemos en estas localidades, por estos lugares de Latinoamérica, Sudamérica, en fin. Gente, no somos culpables de nada. No te dejes que te echen ninguna culpa. Es lo del pecado, lo del pecador. Es todo cuento para tenerte atrapado cognitivamente, para tenerte perseguido y para tenerte esclavizado desde tu psiquis. Y mucha gente está así y no se animan a pensar y a ver que la vida es otra cosa. Que esa propuesta. Un abrazo, gente. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Que sigan bien. Un abrazo. Gracias por su audiencia. Y su teleaudiencia, por supuesto.